Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Este era el futuro, o al menos el principio. Esto era lo que Destro ansiaba, este potencial en bruto, estas posibilidades infinitas y, sin embargo, ¿cuál quería perseguir? La creatividad, pensar fuera de la caja o como fuera el cliché, suponía que había una caja para empezar. A veces era más fácil ser creativo cuando había reglas, cuando había algo que restringía las opciones disponibles. Entonces, si uno elegía una dirección y finalmente se topaba con un límite, tal vez era el momento de considerar destruir ese límite, pero cuando no había límites para empezar, era demasiado difícil elegir una dirección en absoluto. Izuku se había perdido una gran cantidad de escuela. Probablemente podría ponerse al día, dado que la mayoría del plan de estudios perdido se había centrado en la guerra en todos sus aspectos brutales, algo con lo que estaba tan familiarizado como cualquiera de sus compañeros o instructores. Probablemente podría graduarse a tiempo, que era a tiempo cuando tantas personas nunca se graduarían en absoluto, ya sea porque ya habían sido reclutados por especialistas, Hatsume, Yaoyorozu, Iida, Ojiro, Awase, Kodai, Fukidashi, y tenían sus carreras planeadas para los próximos años, porque habían decidido tomarse unos años libres para hacer ese plan, Hagakure, Shiozaki, Mineta, Shishida, Shinsou, o porque estaban muertos. Debería quedarse, terminar el plan de estudios de la UA lo mejor que pudiera, o debería irse, a algún lado. No estaba claro qué implicaría un título de la UA en este momento o qué significaría dicho título en el nuevo mundo que se estaba formando rápidamente a partir de las cenizas del antiguo. Dado cómo se habían desarrollado las negociaciones entre la cadena y el PLF hasta ahora, la industria de los héroes en su forma original ya no iba a existir. La guerra había acabado con eso, tanto en el territorio del PLF como en el de la cadena, y no iba a volver. Lo más probable es que los héroes se incorporaran a la fuerza policial, con ciertos oficiales especializándose en la respuesta a crímenes basados en donaciones a gran escala. El departamento de soporte había desguazado la vieja computadora portátil de Izuku en busca de piezas un mes después de la montaña Gunga. Navegó por internet en busca de las últimas noticias sobre negociaciones en una computadora prestada y venerable a la que le faltaban varias teclas y un mouse que no funcionaba. Hirou quería usarla tan pronto como Izuku terminara, pero todavía tenía 15 minutos. Compress, Spinner, Trumpet y, por supuesto, Magne eran los líderes restantes del PLF, todos los demás siguieron el liderazgo de Magne en las conversaciones de paz. Toga había sido arrestado por el PLF y tildado de traidor junto con Curious y Slidingo. Según BBC Asia, que tendía a ser la fuente más confiable en este momento, Magne había acordado hoy que el PLF no intentaría negociar un tratamiento especial para ninguno de los generales traidores del PLF cuando comenzaran los tribunales de crímenes de guerra. En noticias relacionadas, finalmente se había confirmado la muerte de Skeptic. Es muy posible que lo hubiera asesinado uno de los compañeros de clase de Izuku el último día de la guerra, aunque eso aún no estaba claro y tal vez nunca lo estuviera. Todavía no había noticias de Jeten. Había huido del país cuando los leales a Magne se acercaron a su escondite. El viejo general de Izuo probablemente se había llevado al doctor Garaki Kyudai con él, lo cual era muy desafortunado, pero el buen doctor era buscado en prácticamente todos los países del planeta y corría el rumor de que Shriker de Isomorph le estaba pisando los talones. Era infamemente persistente, como un halcón gerifalte que persigue a su presa hasta el agotamiento kilómetro tras kilómetro, o tal vez solo un perro salido del infierno. Asesínenlo, Shriker, murmuró Fosa en voz baja. Y allí estaba de nuevo, volviendo a caer en la mentalidad del depredador sin previo aviso, viéndose de repente a sí mismo, siendo él mismo de una manera fundamentalmente diferente. Izuku parpadeó y se convirtió en Fosa. Fosa parpadeó y se convirtió en Izuku. Nunca iba a desaparecer, ¿verdad? Las piezas nunca volverían a encajar, ¿verdad? Siempre estaría Izuku, siempre estaría Fosa, incluso mientras Izuo yacía en una tumba poco profunda. A veces así eran las cosas. Algunas cosas no se podían arreglar una vez que se rompían. La cabeza de Izuku era una de ellas, tal vez. Con suerte, Japón no lo sería. La cadena estaba en un borde de la palanca, el PLF en el otro, y la gran tabla temblaba y vagina contra el punto de apoyo.
El más mínimo movimiento, el más mínimo error de cualquiera de los dos lados, y todo el acuerdo se desmoronaba, pero las negociaciones iban muy bien, al menos eso era lo que se daba a entender al público, y lo más importante, el público estaba extasiado de que las negociaciones fueran bien. Si los líderes acordaban algo pero las bases no lo cumplían, las negociaciones eran irrelevantes. Pero no eran irrelevantes. Chain, PLF, todos estaban contentos con cómo iban las cosas, con lo que se había acordado hasta ahora. Inicialmente, las reuniones se habían celebrado en alguna plataforma petrolífera abandonada en aguas internacionales porque ningún país había estado dispuesto a acoger la reunión, suponiendo que la violencia estallaría de nuevo, pero nada de eso había sucedido y las conversaciones se estaban llevando a cabo en Sydney, Australia, con diplomáticos profesionales y negociadores de todo el mundo revoloteando como mariposas, tratando de mantener los ánimos tranquilos y avanzar rápidamente. El informe sobre los procedimientos del día en Sydney fue acompañado por una imagen hilarante de Magne y Nezu mirándose condescendientemente el uno al otro a través de una mesa de conferencias mientras Spinner sostenía su cara entre sus manos. La frontera finalmente está abierta de nuevo, anunció Izuku mientras leía los acuerdos que se habían ultimado esa tarde. Ahora todo el mundo puede volver a casa legalmente. No es como si la cadena y el PLF no hubieran estado cruzando esa frontera de izquierda a derecha durante semanas, resopló Kaminari. Al principio le había sorprendido oír que los miembros de las fuerzas democráticas utilizaban la palabra cadena, pero habían recuperado la palabra y se usaba comúnmente en conversaciones y en documentos no oficiales. En lugar de una cadena que retuviera a la gente, encarcelara y oprimiera, una cadena podría ser una fuerza unificadora que uniera a los amigos y permitiera que todos trabajaran juntos por igual. Bueno, sí, pero ahora no te pueden arrestar ni fusilar por hacerlo, Yaoyorozu se encogió de hombros. ¿Cuándo nos desharemos de esa frontera por completo? Se quejó Katsuki desde la cocina. Eso va a tardar un rato, Yaoyorozu negó con la cabeza. Van a tener que reestructurar por completo, no solo las leyes sobre peculiaridades, sino también la forma en que funciona el gobierno antes de que esa frontera desaparezca, y no hay garantía alguna de que eso vaya a suceder. Creo que sí, discrepó Izuku. ¿Tú crees? Kirishima levantó una ceja. Eso parece demasiado optimista para ti. Izuku resopló y puso los ojos en blanco. No creo que Magne ni ninguno de los de su facción quieran realmente gobernar un país. Esa nunca fue la impresión que tuve de ella. Creo que en realidad se preocupa por su gente, y dividir el país de forma permanente no es lo que nadie quiere. Nosotros tampoco queremos eso, y todo el mundo está exhausto y dispuesto a hacer concesiones. Creo que sucederá, la reunificación, pero aún falta un tiempo. Kirishima asintió para sí mismo. Sigo olvidando que pasaste como meses rondando al alto mando del PLF y que, bueno, los conoces. Personalmente, quiero decir. Sí. A mí también, a veces, dijo Izuku. Es como si hubiera sido hace una vida, aunque solo hayan pasado semanas. Conozco esa sensación, murmuró Kirishima. Sí, parece que el examen de ingreso a la UA se realizó en otro planeta. Un planeta que, por cierto, me gustó mucho más, asintió Katsuki. Me alegro de no ser el único que se siente así. Yaoyorozu se levantó para curiosear el curry de Katsuki. En la pantalla de Izuku apareció un titular con una noticia de último momento. Vaya, leyó el titular y se echó a reír a carcajadas. Esto es demasiado bueno. ¿Qué pasó? Katsuki dejó su curry a merced de Yaoyorozu y trató de ir por encima del hombro de Izuku. General del PLF fugitivo, médico criminal de guerra, arrestado en las Islas Rebeldes, se rió Fosa. Hermoso. Examinó los detalles del artículo. Los leería con más atención más tarde. Esto era para saborearlo. ¿En las Islas Rebeldes? ¿No es eso como un lugar patrimonial de la Asamblea Legislativa? Kaminari frunció el ceño. ¿Por qué los arrestaron allí? Si hubieras estado prestando atención en clase ese día, recordarías que el MLA original y el PLF en realidad no tienen ningún valor en común, señaló Yaoyorozu. Supongo que esto fue en la Selva Negra, Midoriya. Sí, se rió Fosa. No sé si estaban intentando esconderse en la Selva Negra propiamente dicha o si estaban en algún otro lugar de las Islas Rebeldes y Shriker de Isomorph los atrapó y los arrastró hasta la Selva Negra.
Aparentemente, Switcher pasó 30 minutos explicándoles cuánto los odiaba a muerte. Tengo que ver ese discurso. Los acusó a ellos y a todos los demás miembros del PLF que estaban con ellos. Parece que había unos 100, de una docena de delitos que podían ser ejecutados, y solo se puede acusar a alguien de algo en la Selva Negra si realmente sucedió allí, así que supongo que realmente debieron haber estado escondidos allí intentando, quién sabe qué, algo horrible. De todos modos, en lugar de ejecutarlos, Switcher hizo que los extraditaran a todos a Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? ¿Qué demonios? Katsuki intentó quitarle a Izuku la computadora portátil prestada. El exespía le dio un manotazo en la mano a su amigo. Eso es mío, Kak-chan, mío durante 10 minutos. Nueva Zelanda tenía órdenes de arresto activas contra ellos porque pasaron por allí y robaron un montón de cosas y mataron a varias personas en su camino a las Islas Rebeldes, supongo, y la Selva Negra tiene una política de extradición pseudo-oficial con Nueva Zelanda. Si arrestan a alguien en la Selva Negra, lo enviarán para que sea acusado en Nueva Zelanda primero. Realmente no sé si Nueva Zelanda también los acusará de crímenes contra la humanidad, bajo la jurisdicción universal, pero todo ha terminado para estos bastardos, ahora. Estarán ante tribunales de crímenes de guerra en unos meses, de una manera u otra, y ya no tengo que preocuparme por la ciencia de pesadilla del buen doctor. Fosa se había preocupado en silencio sobre la posibilidad de que el loco construyera otra máquina de paradojas permisivas o equivalente. No se suponía que hablara sobre el viaje en el tiempo, ni ahora ni nunca, y la preocupación acumulada había crecido, causándole ansiedad y pesadillas, pero ya no había necesidad de temer esa horrible posibilidad. Bueno, eso es un alivio. Ya están todos, ¿no? ¿Todos los generales del PLF? Preguntó Kirishima. ¿Sabemos dónde está todo el mundo? Yaoyorozu levantó el puño y dijo, es el último de ellos. Estaba mucho más preocupado por Garaki Kyūdai, hizo una mueca Izuku. Los Nomus eran todos suyos, ¿verdad? Preguntó Kaminari. Sí. Eso y cosas peores, el exespía negó con la cabeza. Es un monstruo. Más que Shigaraki, más que nadie. Podrían ejecutarlo por lo que ha hecho una docena de veces y no estarían ni cerca de serlo. Monstruo. Probablemente por eso Switcher no lo mandó matar sin más, aunque debió haberlo deseado mucho, dado el tiempo que había odiado a ese hombre, aunque podría haberlo hecho, porque no sería suficiente. Supongo que no tienes permitido explicar todo eso, preguntó Yaoyorozu, claramente preocupado por el discurso vengativo del exespía. No es, la mayoría de las cosas por las que lo odio ya las conoces, se encogió de hombros. ¿Has visto Nomus? Has luchado contra ellos, pero nunca los has visto creados. ¿No viste a los técnicos de laboratorio quemando los cuerpos de los fracasados, niños pequeños retorcidos, como desechos médicos? ¿No viste a la mujer que recordaba lo suficiente de su vida para saber que le habían robado su nombre? ¿No viste a Dark Shadow sin Tokoyami? Son en su mayoría cosas que ya sabes, Izuku apretó el puño. Solo que lo siento de manera diferente. No es una estadística para mí. Nadie sabía qué decir a eso, los estudiantes intercambiaban mirenas incómodas. Finalmente, Kirishima rompió el silencio. Esperemos que este tipo viva mucho, mucho tiempo y que la prisión en la que lo metan no tenga ventanas. No fue suficiente. No se podía hacer nada. ¿Cómo se puede devolver todo lo que se ha hecho cuando no se puede deshacer? No fue suficiente, pero tendría que ser suficiente. Pero es realmente muy apropiado, intentó Izuku para aligerar el ambiente nuevamente. Había habido suficiente tristeza últimamente y él había causado más de lo que le correspondía. ¿Que Switcher lo atrapó? Preguntó Yaoyorozu. Sí. Switcher luchó contra él en la guerra del Amla y perdió contra él al final, y ahora la situación cambió. Es como lo que le pasó a Stein, casi poético. ¿Stein? Preguntó Ida mientras entraba a la habitación, completamente fuera de onda pero concentrado en la información relevante. ¿Qué podría haber de poético en Stein? ¿De verdad el exespía nunca había mencionado esto? No era como si esta parte fuera clasificada. Oh, sí, Stein está muerto. Wardock se lo comió. Fue muy poético. Fosa desestimó el balbuceo sorprendido de Ida a favor de explicar el destino de Geten a quienes acababan de ingresar a la sala común. El salón de baile, no había mejor palabra para describirlo dado su amplio piso, techo abovedado, innumerables candelabros e impresionantes columnas de mármol, retumbaba con miles de voces. Izuku había encontrado un asiento en una mesa con Katsuki, Ojiro, Shouji, Naiktai, Mirio, Centipeder, Shinzou, dos oficiales militares que nunca había conocido antes,
militares, Shindo de Ketsubutsu y Shishikura de Shiketsu. Izuku tardó casi 10 minutos en darse cuenta de que Night Tai estaba borracho. No debería haber tardado tanto, ya que el antiguo compañero de All Might no era particularmente sutil al respecto, arrastrando las palabras de forma notoria, pero la posibilidad de que Night Tai estuviera borracho simplemente no se le había pasado por la cabeza. Debería haberlo hecho. Night Tai estaba lejos de ser el único que había llegado borracho a la fiesta y rápidamente se emborrachó mucho más, simplemente parecía tan fuera de lugar. Bueno, Izuku no se lo reprocharía a ninguno de ellos. Si alguna vez hubo una noche para un poco de exceso de celebración, era esta. La orquesta en el foso apenas se escuchaba por encima del estruendo de los chismes y las risas alegres. Izuku se había abstenido de hablar mucho hasta el momento. Era tan fuerte que le resultaba difícil escuchar a sus compañeros de conversación incluso cuando estaban justo a su lado y la comida era deliciosa. Lance Rush y los otros chefs se habían superado a sí mismos. La cena merecía toda su atención. Mientras Izuku debatía sobre los méritos de lamer su plato a la vista de miles de personas, la mayoría de ellas héroes, policías o militares, Centipeder hábilmente reemplazó el vaso de Night Tai por algo de menor graduación. Katsuki, que también se dio cuenta del engaño, sonrió. Mirio no parecía haber notado nada de este drama, absorto en una conversación con Ojiro sobre una película de samuráis con la que ambos se habían obsesionado cuando eran niños. Nezu, con su espectacular pelaje, que brillaba como un diamante, y su traje, que relucía como la obsidiana, subió al escenario, por encima de la orquesta, y ajustó un micrófono a su altura. Buenas noches a todos, empezó el mamífero. El rugido general de la sala se desvaneció hasta convertirse en un estruendo. Pronto no quedó nada más que un suave zumbido de susurros. Pronto abriremos la pista para bailar de todos los gustos, no se preocupen. No los aburriré con un discurso demasiado largo. Todos han escuchado muchos discursos de este tipo de mi parte durante el último año. Algunas personas se rieron entre dientes. Este es un día muy especial. Hace exactamente 2 horas, la guerra terminó de verdad. Los aplausos estallaron como lava que se desliza por la sala. Por muy festivo que sea, creo que sería mejor observar un minuto de silencio, en honor a quienes deberían haber estado aquí esta noche. Ya sea que se sacrificaron en el campo de batalla o fueron civiles atrapados en una pelea que no debería haberlos tocado, no los olvidemos. Se hizo un silencio absoluto al instante. ¿Ha sido, en qué se habría convertido? Ha sido, brillante como el sol. Tokage y Rin, la madre de Mineta, los padres de Monoma, Tokoyami y Dark Shadow, una pareja única cuya mera existencia podría haber cambiado el mundo, Uakiya y su madre, todos esos Nomu del sótano. Pasaban por su mente, escondidos en las sombras de pensamientos sombríos, rondando recuerdos felices con sus fantasmales podría haber sido. No fue justo. Nunca fue justo. Nezu levantó la cabeza lentamente, rompiendo el silencio. Por fin, un armisticio se ha convertido en una paz adecuada. Los vítores volvieron, vacilantes al principio, luego tan fuertes que parecía que la sala de mármol iba a desmoronarse. Todavía queda mucho por hacer. Todos lo sabemos. Si queremos que la paz perdure, tenemos muchos más años de duro trabajo por delante, pero las cosas más difíciles ya han quedado atrás. Con eso en mente, deseo agradecer al equipo de negociación. Por favor, pónganse de pie. 2 docenas de hombres y mujeres, todos sentados en una mesa rectangular en la cabecera de la sala, se pusieron de pie y los vítores sonaron una vez más. Tú también, Nezu. Gritó alguien entre la multitud y las orejas del mamífero se curvaron avergonzadas mientras otra ronda de vítores y risas llenaba la sala. Sí, brindemos por los negociadores, Nezu también. Convino otra voz mucho más fuerte. Izuku levantó su vaso de sidra espumosa y lo tocó con el de Katsuki. El sonido de los vasos chocando contra los vasos resonó por el pasillo. Sí, gracias a todos, tosió el mamífero, pasándose las garras por las orejas mientras buscaba la compostura. ¿De verdad el director convertido en general no esperaba eso? Me gustaría agradecer a todos los que trabajaron y lucharon incansablemente para traernos a este punto. Soldados de primera línea, probadores de apoyo, trabajadores de fábrica, todos ustedes, sin ustedes nunca hubiéramos llegado hasta aquí en primer lugar. Entre los soldados de primera línea, hay algunos a quienes se les debe agradecer por su nombre, personas sin las cuales batallas enteras y posiblemente la guerra podrían haberse perdido decisivamente. Había varias docenas de personas nombradas. Entre ellos había muchos que Izuku conocía como Eraserhead, Night Tai, Besgeanist, Edgesot, Lemillion, Ryukyuru y Miruko.
Docenas de personas que Izuku no conocía los siguieron. Los aplaudió a todos, no obstante, brindando por cada nombre. Todos iban a necesitar rellenar sus vasos a este ritmo. Y ahora, un brindis que probablemente no esperabas, comenzó Nezu. Por los traidores. Eso dejó a la sala en silencio de nuevo. Los agentes dobles o triples, los espías, los traidores y los impredecibles. Sabes poco de ellos y puede que pienses mal de ellos por naturaleza, pero sin su valentía te puedo asegurar que ni uno solo de nosotros, y Nezu miró a Izuku directamente a los ojos mientras decía esto, estaría aquí esta noche. Ni uno. Por War Dog, gritó. Sí, la justiciera impredecible merecía su agradecimiento. Les había salvado el pellejo en la batalla de Ua. Sin ella, varias batallas podrían haber terminado de manera muy diferente. Alguien entre la multitud, que de hecho podría haber sido la misma War Dog, gritó. Por False Flag, que trajo a tantos prisioneros vivos de regreso a través de las líneas cuando nadie más pudo. Los vasos tintinearon. Al hombre de Kesahiri, que derribó una torre de comunicaciones y ganó la batalla por nosotros. Más cristal sobre cristal. Por el agente 82, que nos salvó el trasero a todos de un ataque nuclear. Vaya. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Lo sabría Izuku alguna vez? Probablemente no. Al puente blanco Sora, sin el cual nunca hubiéramos atrapado al saboteador del tanque. No sabía quiénes eran esas personas, pero eran su gente, otros como él, los que se escondían en las sombras de la historia, cargando batallas enteras sobre sus espaldas sin que nadie se diera cuenta. Nunca había esperado algo así, un reconocimiento público de lo que habían hecho. ¿Era siquiera seguro? Bueno, la guerra ya había terminado. Todos esos alias serían quemados. ¿Qué daño podría hacer el mero reconocimiento de sus nombres? ¿No merecían al menos esto después del infierno por el que habían pasado? Por fosa. Gritó alguien, un hombre cuya voz Izuku definitivamente no reconoció. ¿Quién era ese y cómo lo conocían? Espera. Este brindis era por él. Toda la sala, miles de personas, estaban brindando por él. Izuku. Fosa. Terminaría en un momento, pero aún así, esto era por él, quien prácticamente ganó la guerra sin ayuda de nadie y sin una pizca de ayuda de nuestra parte. ¿Él, Fosa realmente había hecho eso? ¿La gente realmente creía que él había hecho eso? No llores, nerd, Katsuki le revolvió el pelo. Está bien que te reconozcan cuando haces algo increíble. Simplemente nunca lo esperé, no hice gran cosa. Shuji le resopló y le dio una palmadita en la cabeza a Izuku. Tienes que aprender a valorarte adecuadamente. Los vasos chocaron entre sí, y la sala aparentemente tomó en serio la afirmación de que ese misterioso agente Fosa había ganado prácticamente la guerra para ellos. Izuku levantó valientemente la mandíbula del suelo, tragándose una abrumadora tormenta de sentimientos confusos. Se abrió una brecha y, de manera impulsiva, quizá alimentada por la emoción vertiginosa de todas esas miles de personas brindando, él personalmente, Fosa aprovechó la oportunidad, porque se lo merecía que su nombre fuera escuchado, que sus hazañas fueran recordadas, tanto como Fosa. Por Utsushimi Kamie. Gritó, quien nos salvó a todos en la batalla de Ua, y llamó a Shigaraki cobarde en su cara. Se escuchó un jadeo, audible por encima del tintineo de los vasos, e Izuku se giró para encontrar a Shishikura mirándolo con los ojos muy abiertos. Parecía que la historia completa nunca había llegado a oídos de los compañeros de clase de Shiketsu de Kamie. Tendría que rectificar eso. Ella se lo merecía. Por Shriker, azote de los campos de prisioneros. Parecía un poco extraño incluirla aquí, pero la líder del equipo de ataque de Isomorph encajaba en la categoría de comodín junto con War Dog, tal vez, y definitivamente había visto a Shriker entre la multitud antes. Alguien había considerado apropiado invitarla. Más tarde, después de haber bailado con cualquiera que se lo ofreciera hasta que le dolieron los pies y luego asaltar el buffet de postres sin vergüenza, Izuku se encontró descansando contra la pared en un rincón tranquilo, mirando a otros bailar y pensando demasiado como de costumbre. Eran pensamientos que había tenido miles de veces antes. Pensamientos sobre lo que fue, lo que podría haber sido con solo unos pocos ajustes aquí y allá, pensamientos sobre la inutilidad de pensar en esas cosas ahora que estaban en el pasado y eran inmutables. El futuro lo esperaba, pero el pasado lo arrastraba por los tobillos, impidiéndole mirar hacia adelante con propiedad. Aún no había avanzado en su decisión sobre lo que realmente planeaba hacer ahora que la guerra había terminado de verdad. ¿Estudiar? ¿Un año sabático? ¿Vacaciones largas? ¿Nueva carrera? ¿Convertirse en un espía mercenario profesional? Bueno, eso último no sonaba muy atractivo, así que al menos había descartado una opción.
Entonces, ¿vienes? Izuku levantó la vista y vio a False Flag en su forma preferida, la de una mujer con cicatrices y una larga trenza, que se alzaba ante él. Wardog, disfrazado de civil, vestido para matar de manera figurativa por una vez con un vestido negro suelto y botas de tacón alto, lo saludó con la mano. Akamata Tsunagu, a quien en realidad no se lo podía llamar el mejor geanista dado que esa noche solo vestía seda, y Shriker, de entre todas las personas, estaban junto a False Flag. Izuku estuvo tentado por un momento de preguntar dónde. Por reflejo, pero la respuesta era obvia. Los 4 que estaban frente a él eran todos nativos de la Selva Negra cansados, todos ellos probablemente con ganas de unas largas vacaciones en casa. Switcher era el último cabo suelto, la última pieza del rompecabezas que faltaba. Ya no importaba, nunca había importado realmente, pero a Izuku le gustaría saber qué había sucedido durante su semana de ausencia, por qué nunca había recibido la nota que todo el mundo parecía esperar que el saltador de cadáveres dejara cuando abandonaba un anfitrión. Los planes a largo plazo podían esperar. A veces, las oportunidades a corto plazo eran más importantes. ¿Cuándo nos vamos? El muelle estaba prácticamente abandonado, solo había un barco en el embarcadero. La luna llena ondeaba como plata líquida salpicada sobre la obsidiana del mar. Una brisa fría azotó su chaqueta con aire salado e Izuku sacudió la cabeza con disgusto. Su cabello iba a ser un desastre encrespado. False Flag trotó por el muelle, con la mochila colgada del hombro, y luego saltó con habilidad a la cubierta. Le hizo una seña a Izuku para que la siguiera. ¿De verdad tienes que irte? Katsuki apretó los puños. Katsuki, querido, ya hemos hablado de esto, la madre de Izuku le dirigió una mirena mordaz al rubio platino. Habían hablado de ello durante horas. Izuku había explicado, por fin, todos los secretos que le correspondían. Sin embargo, dejó de lado los secretos de Switcher. Les había dicho que Switcher había estado involucrado en la desaparición de Izuku, lo que implicaba que el último general de la Asamblea Legislativa probablemente había aprobado el secuestro de Izuku como parte del conflicto de milenios con All for One. Sin embargo, en cuanto a la naturaleza de la peculiaridad del general, Izuku nunca dijo una palabra. No es que me vaya para siempre, y no es que Black Forest no tenga internet ni servicio de telefonía móvil. Me mantendré en contacto, sin importar cuánto tiempo esté fuera. No tenía que irse, pero necesitaba este último momento de cierre. ¿Y cuánto durará eso? Preguntó Katsuki. ¿Qué pasa? Interrumpió Neito, dándole un abrazo de despedida a Izuku. Volverá. Ten cuidado, Izuku, su madre lo abrazó por última vez. Sé que confías en esta gente, susurró mientras la silueta de Wardog se posaba como una gárgola sobre la proa del barco, arqueándose para aullarle a la luna. Sé que crees que nunca te harían daño. Pero tú no los conoces, asintió Izuku. Te cuidaré tanto como sea necesario, también conocido como no mucho, ciertamente no comparado con el cuidado que se había visto obligado a ejercer a lo largo de su vida en los últimos años. Te veré pronto. Adiós. Izuku saludó con la mano, se puso la mochila al hombro y siguió los pasos de Flag. Había insinuado lo contrario a sus preocupados amigos y familiares, lo había dicho como si lo creyera, como Izuo solía decirle cosas a Aras, Hiro, pero en los rincones más oscuros de su corazón sabía que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a poner un pie en Japón. No para siempre, no. Volvería, algún día. ¿Quién podía decir si construiría su futuro y su nuevo hogar en Japón, en la Selva Negra o en algún otro lugar? Había infinitos caminos por delante. ¿Por qué limitarse todavía? Saltó a la cubierta, le entregó un fajo de billetes al capitán del barco y siguió a False Flag hasta la pequeña cabina. No miró hacia atrás. Podía adivinar la expresión de Kachan. No necesitaba verla. El agua azul cristalina se agitaba formando espuma bajo la proa, y de vez en cuando una ráfaga de rocío le daba a Izuku en la cara, para su deleite. Esta agua era pura y fresca, intacta e incorruptible, nada parecida a las cuestionables aguas del puerto con las que Izuku estaba más familiarizado. Un albatros errante pasó deslizándose, mirando con esperanza a los ocupantes del ferry, probablemente acostumbrado a recibir una o dos limosnas de una multitud de este tamaño. ¿Crees que estará allí para recibirnos? Reflexionó Akamata desde donde se había tendido sobre la barandilla. El héroe todavía se cubría el rostro con pañuelos, un hábito que se notaba mucho menos en las islas rebeldes que en Japón. Mucha gente aquí prefería permanecer anónima en público. Probablemente estará allí. Casi media docena de viejos Switchblades llegando en el mismo ferry.
respondió Kazetani Kaede, el perro de guerra. ¿Cómo podría saber eso Switcher? Preguntó Izuku. No es como si le hubiéramos dado nuestros nombres al operador del ferry. Le dieron dinero al operador del ferry, en varias monedas diferentes, todas las cuales parecían perfectamente aceptables, pero ningún nombre. No lo sabrá hasta que lleguemos, dijo Flag encogiéndose de hombros, pero normalmente echa un vistazo rápido a los grandes transbordadores que llegan y parten todos los días, y seguro que nos detectará y se hará notar. Había muchas otras formas de llegar a la Selva Negra, aviones o barcos privados, servicios de teletransportación, pero la gran mayoría de las personas que llegaban o salían de allí tomaban los transbordadores de corta distancia hacia destinos intermedios en las Islas Rebeldes, cuya existencia misma giraba en torno a su papel como centros de transporte. Desde esos centros partían los viajeros hacia Fiji, Hawái, Nueva Zelanda, Polinesia o un destino similar desde el que se pudieran organizar viajes comerciales en avión. Bahía Albatros Azul, reflexionó Izuku. No había ningún puente que cruzara la entrada de la bahía, aunque el canal navegable tenía solo unos pocos cientos de metros de ancho y todos los barcos que atracaban se veían obligados a hacer fila para entrar o salir. Rocas escarpadas cubiertas de árboles achaparrados, serpientes marinas y pájaros de alas largas custodiaban la entrada como torres de vigilancia, lo que restringía aún más el acceso. Otras obras maestras de Epona, citó Izuku a Switcher de hace mucho tiempo mientras veía a los grandes guardianes posados sobre las rocas. Los llamamos osos de la bahía, le dijo Flag Samara. Realmente necesitaba adquirir el hábito de llamarlos por nombres civiles. Todos estaban tan fuera de horario como era humanamente posible. Pero, ¿son pinípedos? Izuku entrecerró los ojos hacia los llamados osos de la bahía. Si alguna vez tienes la suerte de ver a uno de ellos de cerca con la boca abierta, interrumpió Akamata, entenderás el apodo. Cuando nos acerquemos, verás que parecen un cruce entre leones marinos de California y osos Kodiak, explicó Shrieker. Resultó que no tenía nombre civil, o más bien su nombre civil era Shrieker. Tienen patas grandes, más que aletas. Imitó garras gigantescas curvando los dedos. Y puede arrancar un trozo de un casco de acero sólido sin problema, sonrió Samara. Pero ese no es su propósito, Izuku entrecerró los ojos, recordando vagos recuerdos que no eran suyos, solo destellos de emoción, en realidad, y la imagen más breve de Epona cargando a un recién nacido en sus brazos, sonriendo como si fuera más precioso que el mundo mismo. No, en absoluto, convino Akamata. En general, son criaturas muy amigables y Epona los creó para que sirvieran principalmente como salvavidas, no como guardacostas. Ser creado para un propósito, Izuku había pasado gran parte de su vida buscando un propósito, luego siguiendo un propósito, pero uno que él mismo había elegido. Si alguien le hubiera dicho directamente que se convirtiera en un héroe y luego en un espía, en lugar de que Izuku eligiera ese camino, se habría resentido amargamente por esa persona, por toda esa situación. Y sin embargo, encontrar un nuevo propósito ahora que la guerra había terminado y su tarea autoasignada había concluido estaba resultando incluso más difícil de lo que esperaba. ¿Realmente sería tan malo ser creado para algo, tener un destino noble entregado en bandeja de plata, un papel que siempre sería necesario y respetado? ¿Crees que se resienten por eso? ¿Ser obligados a ser salvavidas de esa manera? ¿Hablan? Son tan inteligentes como los delfines, explicó Shrieker. Tienen una especie de lenguaje entre ellos. Dudo mucho que se resientan por sus vidas, ciertamente no más de lo que los perros domésticos resienten el hecho de no ser lobos. Estoy segura de que hay algunos perros que preferirían ser lobos, Akamata se encogió de hombros. Yo también preferiría ser lobo, pero eso no viene al caso, realmente lo era. Tal vez haya algunos osos que preferirían ser leones marinos, pero el que me acompañó durante tanto tiempo, cuando era niña siempre parecía más feliz que cualquier humano que conociera. Shrieker ladeó la cabeza, claramente leyendo algo entre líneas. No naciste en la Selva Negra, ¿verdad? Eres de algún otro lugar de las islas. Akamata asintió. Adlis, respondió. ¿Antes o después del golpe? Preguntó Kazetani levantando una ceja. Durante, dijo Akamata secamente, es por eso que nunca has conocido ni oído hablar de ninguna persona que diga ser un pariente cercano mío. Lo siento, dijo Kazetani con una mueca. No debería haber preguntado. Así que la guerra civil japonesa tampoco fue la primera de Akamata. Fue hace mucho tiempo, Akamata miró con resolución a los osos de la bahía más cercanos, cerrando los ojos a cualquier otra pregunta. Las elegantes criaturas miraron con ojos brillantes al transbordador que pasaba.
Izuku saludó con la mano y uno de ellos le rugió, levantando una pata en señal de saludo. Era increíblemente adorable. Me gustan, decidió Izuku sin pensarlo más. Nunca he conocido a nadie que no lo hiciera, dijo Shriker mientras ella también saludaba a los osos. Sí, la sonrisa de Kazetani me recordó desconcertantemente a la de Fosa en sus momentos más oscuros. Pero estaba intentando ahogar a alguien en el puerto y lo ejecutaron una semana después, así que no creo que cuente. ¿Eso debería contar?, murmuró Samara en voz baja. El transbordador se deslizó hacia la bahía Blue Albatros y la ciudad propiamente dicha apareció a la vista, con su arquitectura entrelazada con las secuoyas negras que cubrían la isla como salsa de menta verde oscuro sobre un pastel de chocolate. Ningún edificio superaba los 3 o 4 pisos, y los árboles dominaban el paisaje en todos los sentidos. La ciudad se extendía quizás una décima parte de la altura de la imponente montaña, Tectonic Spire, que representaba la mayor parte de la isla, y las afueras urbanas se curvaban alrededor de la bahía como una serpiente protectora. El hecho de que la ciudad cubriera solo una pequeña parte de la montaña no implicaba que fuera pequeña, sino simplemente que Tectonic Spire era enorme. Docenas de líneas de teleféricos cruzaban la Selva Negra, proporcionando soluciones de transporte público para un mundo en el que los vehículos de motor grandes eran tan raros como los tréboles de 4 hojas y las calles lo suficientemente anchas para acomodarlos eran aún más raras. Teniendo en cuenta la cantidad que había visto hasta ahora, los autogiros, helicópteros, aladeltas y otros vehículos similares probablemente fueran más comunes en la Selva Negra que los automóviles. No me di cuenta de que la isla era tan grande en comparación con la ciudad misma, murmuró Izuku. Sí. También resulta confuso saber a qué te refieres con eso. Si dices Selva Negra, puedes referirte a la ciudad o a la isla, explicó Samara, y si te refieres a la ciudad en particular, tienes que decir Ciudad Selva Negra para asegurarte de que entiendes el mensaje. Hay otros lugares donde vive gente, por supuesto, aunque no creo que ninguno de los otros asentamientos tenga más de 100 personas o algo así. Algunos son más como comunas aisladas que como ciudades reales. Si quieres servicios públicos modernos, la ciudad es el lugar donde vives, interrumpió Akamata. ¿Cuánta gente vive aquí en realidad? Era difícil de juzgar. Izuku estaba acostumbrado a ciudades más densamente pobladas, del tipo en el que predominan los rascacielos en lugar de los árboles. Hay unos 2 millones de residentes permanentes en la isla, respondió Kazetani. Otros vienen y se van, como nosotros. Uno de los osos de la bahía se acercó al transbordador, con su sedosa cabeza asomando por el agua agitada, mientras unos ojos oscuros los inspeccionaban a todos. Un momento después apareció otra cabeza, y luego otra. ¿Están comprobándonos algo?, preguntó Izuku. Bueno, dijimos que son más salvavidas que guardacostas, pero controlan a los recién llegados, explicó Shriker, principalmente por el olor. Nunca olvidan a nadie. Si ven a alguien que ha sido exiliado de la isla, o a alguien que huele mal, ya sea porque tiene miedo o está de humor para asesinar, arman un escándalo en el Ferry Building. ¿Harán un escándalo por nosotros?, se preguntó Izuku. Ciertamente tengo un poco de miedo, o bueno, más nervioso, supongo. Finalmente iba a ver a Switcher después de todo este tiempo. Debería saber qué esperar. Había compartido muchos de los recuerdos de Switcher, pero todos eran de hace décadas en el mejor de los casos, y distorsionados a través de los ojos de docenas de Switchblades diferentes, todos con sus propias personalidades. ¿Cómo era Switcher ahora? ¿Se sentiría amenazado, insultado, por lo que Izuku había adquirido involuntariamente de él? Había recuerdos que Izuku había interrumpido y que no podía imaginar que el general hubiera compartido voluntariamente con nadie. No, Akamata negó con la cabeza. Bueno, puede que alguien se queje de mí, pero no de mala manera. ¿Tu viejo amigo? Sí, dijo Akamata agitando la mano y recibió un alegre chirrido como respuesta. Pequeñas lanchas motoras, veleros recreativos, canoas, zodiacs y altísimos yates navegaban por la bahía, manteniendo la distancia de la agitada estela de sus embarcaciones más grandes. El Ferry Building era enorme, de 5 pisos, resplandeciente de un blanco radiante, decorado con mosaicos y murales que representaban de todo, desde arte abstracto hasta escenas de la mitología sudamericana. Tendría que mirarlos más de cerca en algún momento, leer todas las inscripciones.
El ferry disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a los muelles y se detuvo tan suavemente que Izuku no estaba seguro de haber llegado hasta que las pasarelas bajaron y varios miles de personas comenzaron a desembarcar, emergiendo de sus asientos debajo de la cubierta y formando una fila desordenada. Izuku trotó detrás de Shriker, por delante de Kazetani, y se hizo con un lugar en el enorme paseo marítimo donde la multitud esperaba entrar. Las puertas y los torniquetes permanecieron firmemente cerrados por el momento, a la espera de que los últimos rezagados recogieran su equipaje y se dirigieran hacia las pasarelas. Criaturas gentiles de todo tipo, los llamó un hombre alto y rubio desde un balcón. Un sombrero cónico azul se posaba sobre su cabeza como una gaviota confundida. Ahora están en la Selva Negra. Felicidades. Es un lugar maravilloso. Las reglas aquí son simples, a ambos lados de él se iluminaron enormes pantallas y aparecieron traducciones de su voz en negrita en 3 docenas de idiomas. Son responsables de conocer las reglas y regulaciones de la Selva Negra. Hay delitos capitales en la Selva Negra. Estos incluyen asesinato, tráfico de criaturas inteligentes, actos de violación, abuso atroz de autoridad sobre un ser sensible y actos de crueldad excepcional perpetrados con premeditación cuyo impacto puede argumentarse que iguala o supera un acto de tráfico inteligente, asesinato, abuso de autoridad o violación. Nezu había enumerado estos para Izuku una vez, ¿no? Si no sabes si lo que estás haciendo entraría en una de estas categorías, es muy probable que no lo estés haciendo. Los recién llegados deben tener en cuenta que matar a un oso se considera absolutamente un asesinato en la Selva Negra y tiende a castigarse incluso más severamente que la violencia contra los humanos. Todos amamos a los osos, convino Samara en voz baja. Además de estas, existen otras reglas de la casa. Si rompes algo, se espera que lo compres o lo arregles. No puedes tener armas de destrucción masiva, incluidos materiales radiactivos, venenos potentes o cualquier cosa que pueda usarse como arma biológica en Black Forest a menos que tengas un permiso especial y muy explícito de la centralita. Aparentemente, ese era el consejo gobernante, cuyo nombre era muy apropiado. Era un poco desconcertante que el locutor tuviera que hacer hincapié en esto. El tráfico de especies en peligro de extinción o de partes de su cuerpo también está prohibido, pero la justicia por mano propia tiende a encargarse de ese problema. Samara resopló ante eso, sonriendo. Los demás nativos de Black Forest también parecieron encontrarlo divertido. Presumiblemente, Izuku se daría cuenta de la broma muy pronto. De manera similar, si destruyes una secuoya negra sin el permiso adecuado, habrá consecuencias. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Servi siempre está observando y lo que tomes de los demás te será quitado, al igual que lo que des a los demás te será dado. Ahora bien, una vez que ya nos hemos quitado las formalidades desagradables, bienvenido a la Selva Negra. Si tienes más preguntas sobre cómo funcionan las cosas aquí, consulta a un guía con un sombrero puntiagudo. Cuando las puertas se abrieron y los viajeros comenzaron a pasar por los torniquetes, un oso castaño se arrastró con sorprendente elegancia por el muelle y acarició con entusiasmo la pierna de Akamata. «Hola, Zeta», le dijo el héroe, frotando las orejas redondeadas del oso. Ella le trinó. «Volveré a verte pronto», prometió, dándole otra caricia en las orejas. «Era de ella, ¿verdad?» Ella bostezó y, oh sí, el nombre oso castaño tenía sentido. Ahora podía verlo. «¿Qué dientes más bonitos tiene?», dijo Samara sonriendo. «Está bien. Vamos a alquilar una suite en el Sylvia's Salon». «¿Lo somos?», preguntó Shriker. «Bueno, puedes hacerlo si quieres. Yo me voy a casa. Pero esta noche voy a celebrar un poco. Le debo tragos a mucha gente después de todo ese asunto. Seguro que estaremos allí». «¿Dónde vives?», preguntó Flack. La explicación de Shriker era incomprensible. Las direcciones en Black Forest parecían improvisadas, pero ¿qué importaba? Izuku solo estaba siguiendo a Flack. Era liberador no pensar, liberador confiar en la persona que tenía frente a él y seguirle la corriente. Sin estrés. Sin riesgos. Podía relajarse. El interior del Ferry Building era una mezcla entre un centro comercial y un aeropuerto. Las vidrieras de los tragaluces proyectaban patrones geométricos brillantes sobre los pisos de piedra pulida. Había hoteles, grandes almacenes, trampas para turistas, un zoológico por alguna razón, una escuela culinaria. Claro. ¿Por qué no? Ah, y un club de striptease. 2 clubes de striptease. Era extraño y completamente esperado. Se abrieron paso entre la multitud hacia las fauces abiertas del edificio.
Alguien con una impresión similar a la de Izuku había colocado unos dientes enormes y esculpidos en el alero de la entrada. Era evidente que se trataba de la obra de un bromista mucho después de la construcción del edificio, pero al parecer todo el mundo había decidido que era divertido y lo había dejado así. Su pequeño grupo pasó bajo los colmillos, entrando en una plaza principal repleta de bicicletas, scooters eléctricos, peatones apresurados, un pájaro enorme que ofrecía paseos en taxi aéreo y largas colas para las góndolas. Izuku no fue el único que la notó al instante. Ahí está el puntal de Switchblade, tarareó Samara. Buenos días a todos, los saludó el Switchblade con una sonrisa brillante. El anfitrión no podía tener más de 20 años, el pelo rojo brillante como una fresa recogido en un par de trenzas apretadas que hacían juego con las de Izuku. Buenos días, dijeron a coro. ¿Cómo deberíamos llamarte?, preguntó Kazetani. Soy Switcher, respondió, así de simple. Ella está feliz de trabajar conmigo, hizo un gesto hacia su cabeza, pero no le interesa mucho estar despierta durante todo el tiempo que dure la reunión. Así que el anfitrión actual de Switcher prefería que lo sofocaran hasta que dejara de existir. Eso era, un poco inquietante. ¿Era eso lo que Izuku había permitido en el pasado, un final completo de su existencia personal hasta el punto de que Switcher se hubiera presentado por su nombre, dejando a Izuku completamente fuera del arreglo? Switcher asintió con la cabeza a cada uno de ellos por turno. ¿Cómo se llaman ustedes estos días? Shriker resopló. ¿Me conoces? Samara, le dijo Flack. Kaeda, le guiñó el ojo Wardock. Tsunau. Izuku. Switcher entrecerró los ojos. ¿Te conozco?, susurró, mirando a Izuku de arriba a abajo. Eso espero, Samara los miró a ambos. Teniendo en cuenta que todos somos ex-Switchblades. Oh, Switcher se dio una palmada en la frente. Ah, ya veo. Eres tú. Kuma me pidió que te dijera que eres un idiota, dijo Izuku, hablando tan rápido que sus palabras se volvieron borrosas. Los ojos del ex general se abrieron ligeramente, una señal de gran sorpresa para los estándares de Switcher. Creo que debemos hablar en privado. Switcher acababa de cerrar la puerta de la sala de conferencias y se había hundido en una de las sillas giratorias de cuero sintético cuando Izuku dijo lo obvio. No me recuerdas. Eso explicaba muchas cosas. Switcher debe haber quedado tan destruido por el don de Wardock como Izuku. Switcher suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Recuerdo algunas cosas. La mordedura de Kaeda nos hizo estragos a ambos. No había tenido la intención de dejarte en un callejón abandonado sin ninguna explicación, te poseyeron 2 veces, explicó. Te dejé para que poseyeras a Shigaraki Tomura mientras yo negociaba con All for One. Izuku no pudo evitar reírse ante esa descripción. Mi recuerdo de ese encuentro es lo suficientemente bueno como para que me horrorice por completo lo increíblemente estúpido que fui. Luego te tomé de nuevo para sacarnos a los dos de allí, y eso salió muy mal. No pudiste retenerme otra vez, asintió Izuku. Después de que te marchaste de mi mente una vez. Sí. No había sido así, claramente había algo mal desde el momento en que Kaeda nos mordió, pero no llegó a un punto crítico hasta que me fui y regresé. Creo que casi todos los efectos de la habilidad de Kaeda ya deberían haber desaparecido. Dijo que el control mental y las posesiones deberían funcionar, en mi caso con normalidad a estas alturas, coincidió Izuku. Había tenido una larga charla sobre los detalles durante el viaje y todavía no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Algunos de los efectos permanecerían para siempre. Siempre sentiría la cicatriz palpitar cuando Wardock se acercara a él bajo la luna de un cazador, pero lo más probable era que si Shin solo intentaba lavarle el cerebro ahora, todo funcionaría con normalidad. Switcher asintió con la cabeza. Al principio no recordaba nada. Ni siquiera estaba seguro de haber no intentó ocultar su vergüenza, terminado la tarea increíblemente estúpida que me había asignado. Kuma dice que se supone que debo decirte que eres un idiota. Sí, ya lo has dicho. Kuma tiene razón, como siempre, hizo una pausa, pensándolo bien. ¿Has hablado con Sueko con frecuencia? Así que entendía cómo funcionaba eso, al menos hasta cierto punto. De vez en cuando. Era una buena compañía cuando yo era espía en el PLF. Switcher respiró profundamente y exhaló el aire con violencia. Tengo la extraña sensación de que, de alguna manera, esto es culpa mía. Bueno, supongo que indirectamente, tal vez. Switcher solo suspiró y sacudió la cabeza. Lo siento. Sabía que lo que estaba haciendo era moralmente cuestionable. Me he arrepentido muchas veces en el interín, especialmente porque no estaba seguro de si habías sobrevivido a tu encuentro cercano con mi estupidez.
Izuku se rió y Switcher solo sacudió la cabeza. Lamento mucho haberte arrastrado a esto. He vivido mucho tiempo. Deberías saberlo mejor. Tuve mi tregua con All for One. Él me ignoró, yo lo ignoré. Al vencedor el botín, al perdedor Black Forest. Incluso cuando me enteré de que había tomado la meta habilidad de Kuma, incluso cuando me enteré de lo que había estado haciendo con ella, debería haberlo dejado en paz. Estaba tan enojado. No te culpo, respondió Izuku. Yo habría hecho lo mismo. ¿Cuánto recuerdas? Preguntó Switcher. Entonces, Izuku se mordió el labio. No recuerdo mucho de la semana en la que fui un Switchblade, pero obtuve una gran cantidad de recuerdos de segunda mano de ti. Los veo en sueños, principalmente. Izuku hizo una pausa en su explicación para dejar que Switcher maldijera. Sin embargo, no parecía enojado con Izuku. En su mayoría son de la guerra Mla. Creo que algunos son más recientes. Lo siento mucho, Switcher negó con la cabeza. Yo, no deberías haber tenido que ver eso. Yo tampoco debería haber visto la guerra del PLF, pero así son las cosas, Izuku se encogió de hombros. Y, sin los recuerdos de la guerra y los recuerdos musculares que obtuve de ti, ya estaría muerto docenas de veces y Shigaraki todavía estaría vivo. El general no tenía por qué sentirse culpable por el caos que había provocado en la vida de Izuku. En realidad, Izuku se sentía culpable por haber irrumpido en todos esos momentos privados e íntimos del pasado de Switcher sin permiso. Switcher levantó una ceja. Necesito una explicación sobre ese último punto. Entonces, ¿recuerdas la vez que Destro desapareció de una bolera? Sí. ¿Y dijo que lo habían convocado al futuro para matar al heredero de All for One? ¿O qué dijo al respecto? De ninguna manera, Switcher negó con la cabeza. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien lo trajo al presente? ¿Fue Shigaraki a quien mató? Así que Destro se había guardado los detalles para sí mismo, tal vez receloso de alterar potencialmente la línea de tiempo. Fui yo, sonrió Izuku, con un poco de la maldad de Fosa colándose en su sonrisa. Pude ver a Chikara matarlo. Fue increíble. Ojalá lo hubieras visto, Switcher. Creo que puedes llamarme Rafael, decidió el general. Sí, me hubiera gustado ver eso. La explicación de Chikara sobre lo que pasó fue, bueno, sonó descabellada fuera de contexto. También fue bastante loco en el contexto. Rafael se rió entre dientes, con un destello de nostalgia en sus ojos. ¿Por qué no me cuentas toda la historia, todo lo que te resulte cómodo? Se sentía cómodo con todo. Por primera vez, no se guardaba nada. Switcher guardaría sus secretos como había guardado los secretos de miles de Switchblades a lo largo de las décadas. Muchos de estos secretos también eran secretos de Switcher, cosas que nunca compartirían con otra criatura viviente, no de esta manera, cruda, sin protección y sin miedo al juicio. Unas horas después, Rafael salió a buscarles algo de comer, pescado y patatas fritas. Habían pasado de repasar la vida demente de Izuku en la guerra del PLF a recordar la guerra del MLA, reviviendo triunfos, lamentando tragedias, como los viejos compañeros de guerra que eran. Se sentía como volver a casa, tanto como regresar a UA, con Katsuki y su madre, como si una parte del alma de Izuku se hubiera perdido en esta isla, esperando que él viniera a reclamarla. Con el tiempo, pasaron del pasado al futuro, mirando hacia adelante, como les había pedido Destro. Iba a ser un héroe. Por fin. Lo había deseado toda mi vida y luego, debido a lo que pasó contigo, Rafael volvió a hacer una mueca, oh, basta. Pensé que ya habías superado esto hace una hora. No te culpo por nada, demasiado indulgente. De todos modos, gracias a lo que pasó contigo, finalmente tuve una manera de ser un héroe, de tener un propósito, y ahora todo eso se ha ido y ya no tengo ni idea de lo que quiero hacer. Incluso si todavía pudiera ser un héroe, si eso todavía fuera una cosa en Japón, no estoy seguro de querer serlo, quiero decir, después de la guerra, no lo sé. Supongo que ya no lo siento. Está bien no saber todavía qué quieres hacer con tu vida, respondió Rafael. Me gustaba ser útil, admitió Izuku. Ahora que lo pienso, es horrible, todo. Toda la guerra civil es incluso peor que cuando yo estaba allí, pero cuando era espía en la ciudadela era útil y ahora, ¿qué más podía ser útil? Era poco probable que volviera a encontrarse en una posición tan clave. ¿Qué opinarías de gobernar una ciudad durante un tiempo? Preguntó Switcher. ¿Qué o? No te recuerdo, continuó Rafael, en realidad no. Lo poco que sé de nuestra época causando estragos en Japón, bueno, tuvo sus puntos altos y bajos. Quiero conocerte como conozco a todos mis otros anfitriones.
Y, jugueteó con su cabello con timidez, ciertamente no me importaría tener la oportunidad de volver a ver a Kuma, si eso fuera posible. Bien podría serlo. Eso solo, la oportunidad de ofrecer una reunión a dos de sus amigos más antiguos, habría sido suficiente para sellar el trato. Sintió una punzada instintiva de miedo en el pecho al pensar en dejarse poseer de nuevo, pero se desvaneció en un instante. No, no le tenía miedo a Rafael, no le tenía miedo a volver a ser un navaja por un tiempo, tal vez por mucho tiempo. Dirigir Bosque Negro, sí, podía apoyar esa idea. Había dicho que estaba buscando una forma de ser útil y esto sin duda contaría. Sí. Sí, está bien. Pero quiero estar consciente y quiero recordarlo todo. Ya lo suponía, asintió Switcher, extendiendo la mano para acariciar con sus dedos el nudillo de Izuku, probablemente un requisito para fijar su próximo objetivo. Voy a llevar a Vera a recostarse y luego estaré contigo. Dame 5 minutos. Esperaré aquí. Eso es lo mejor, asintió Switcher. Los minutos pasaron como horas, la sangre de Izuku hervía de anticipación. ¿Sería diferente esta vez? ¿Seguiría sintiendo como si alguien estuviera posado sobre su hombro, observándolo, o se fusionarían de inmediato? ¿El don de Wardog realmente había seguido su curso o este experimento iba a terminar mal y ambos serían los peores por ello? Sus párpados se volvieron de plomo abruptamente y su cabeza cayó sobre la mesa, demasiado pesada para sostenerla, y luego parpadeó y abrió los ojos. Mezcla perfecta, tarareó Switchblade, poniéndose de pie y estirándose. No era como la primera vez, no era Switcher parado sobre el hombro de Izuku o disolviéndolo hasta dejarlo sin existencia y luego usándolo como un abrigo. Él era Izuku y era Switcher y se sentía absolutamente bien, la mezcla casi imperceptible, perfecta, como el tono del cielo desvaneciéndose de azul a rojo en el horizonte de una puesta de sol. Fue así con Chikara, con Kuma, con Alexei, en el pasado. La memoria de Switcher, salvo los efectos venenosos de los dientes de Wardog, era perfecta y prácticamente ilimitada. Recordaría esto, recordaría a Izuku, hasta que la última criatura inteligente del planeta exhalara su último suspiro. Todos los Switchblade podían consolarse con esta clase de inmortalidad, como Switcher se consolaba con sus recuerdos, acunando a sus viejos amigos dentro de su alma, compartiendo con sus recién llegados las historias de sus compañeros pasados para cimentar su estatus como leyendas. Sin embargo, era un día realmente raro en el que un Switchblade se sentía tan bien. Era digno de celebración, todos los asuntos de la centralita habían concluido ese día y él sabía dónde encontrar la mejor fiesta de la ciudad. Bajó la montaña con la confianza de un semidios. Serví se alzaba sobre él, a su alrededor y debajo de él con una belleza infinita, y podía sentir la risa de Epona resonando entre las ramas del niño que había criado. El sol poniente arrojaba un resplandor alegre sobre el agua centelleante mientras una pequeña manada de niños pasaba corriendo, cada uno armado con un cono de helado. La casa de Shrieker no era más que una cabaña, pero el patio que la rodeaba daba cabida a los 50 invitados que había reunido y al puñado de invitados no invitados que todos habían decidido ignorar. Los invitados no invitados eran una tradición en Black Forest. Técnicamente hablando, él estaba invitando a los invitados en ese momento. Rafael y Izuku habían sido invitados, pero Rafael e Izuku no habían sido invitados. Pero no importaba. Samara, a pesar de que más tarde podría gritarle por sus cuestionables decisiones que habían puesto en marcha la loca historia de Izuku, saludó con la mano cuando lo vio trotando por la calle y una enorme sonrisa le iluminó el rostro. Ahí está ese puntal de Switchblade. Fin del fanfic.